Hola hermanos, ¿cómo están? Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Espero que se encuentre bien. Como siempre es un placer estar el día martes con ustedes. Desde aquí, desde el templo, les saluda a cada uno. Y ya de verdad, hermano, que ojalá pase pronto esto y podamos tener los cultos como corresponde, ¿cierto? Todos los martes digo lo mismo porque cada martes que uno tiene que venir a grabar, que tiene que predicar de esta forma, no es lo mismo que tener a los hermanos aquí en el templo de forma presencial. Y la verdad se extraña mucho y nunca va a ser igual predicar con un mensaje grabado, no poder verles. Y bueno, hay que ir acostumbrándolo de cierto modo, pero esperemos que esto pase pronto y ya podamos tener cultos normales, ya como Dios manda. Amén. Vamos a orar para comenzar este culto, día martes, culto de oración. Vamos a comenzar con una oración y luego vamos a pasar ya de inmediato al mensaje de este día martes. Así que oramos al Señor y preparamos nuestro corazón para escuchar lo que Dios va a decir a través de su palabra. Oramos. Padre, gracias por un culto más que nos regalas, Señor. Gracias porque su palabra es expuesta siempre, Señor. Y ella, Señor, trabaja, obra en nuestros corazones. Pero también le pido, Señor, que nosotros podamos ser humildes para siempre recepcionar, para siempre tener una buena disposición, Señor, actitud de humildad para escucharla, aprender y querer poner en práctica, Señor. Agradecemos, Señor, por su iglesia, por permitirnos, Señor, ser parte de ella y así poder ser edificados y bendecidos, Señor, con tu palabra. Padre, bendiga a su iglesia grandemente, guarda, protéjala, Señor. Y oro, Señor, que en esta hora cada uno de mis hermanos pueda estar conectado, Señor, ya atento, preparado ahí en sus lugares para escuchar el mensaje del día de hoy. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, para los que recién se están conectando, bueno, vamos a comenzar el mensaje de inmediato, ¿bien? He escuchado de muchos por ahí decir, no lo pude ver el culto, pero lo voy a ver después, eh, con más tiempo y cuando esté solo para que nadie me interrumpa. Hermano, lo ideal, lo normal y lo principal es que usted pueda ver el culto a la hora que se transmite el culto, que es a las 8 de la tarde, día martes, y a las 7 de la tarde, el día domingo. Si es por fuerza mayor, obviamente, gracias al Señor, los cultos quedan grabados, ¿cierto?, en internet. Y usted luego puede llegar a acceder y volver a verlos. Y en el caso que se lo perdió por fuerza mayor y no pudo verlo, entonces véalo luego repetido en su casa. La idea es que no pueda perder el mensaje por ningún motivo o por el culto. Entonces, hermano, de principal, conéctese a la hora. Dele el tiempo a la hora de los cultos. Recuerde, hermano, que no ver los mensajes o no conectarse al culto es faltar al culto. Es como que si estuviéramos normal y usted no va al culto. Bien, no hagamos esa diferencia de decir, no son cultos, son mensajes por internet. No, es un culto de la Iglesia Bautista Peniel. Y si usted no se conecta, usted está faltando al culto. Bien, ahora, gracias a Dios están los mensajes grabados y usted puede verlos en caso, como le digo, de fuerza mayor, pero que no se haga un hábito en nuestra vida de decir, no importa, más rato lo veo, a la noche lo veo ahí acostadito. No, eso sería bueno que lo vuelva a repetir, escuchar de nuevo, pero no nos hagamos el hábito de faltar. Bien, ¿por qué? Porque primero no corresponde y segundo porque nos vamos a acostumbrar. Y si Dios quiere y volvamos a los cultos presenciales, entonces para usted va a ser una lucha venir al templo porque usted se acostumbró, ¿cierto? Se hizo el hábito de faltar al horario del culto y luego ver el mensaje repetido ya en la noche. Así que le animo, hermano, que usted se dé el tiempo
de ver los cultos en vivo, ¿cierto? Cuando se transmiten a la hora, ¿bien? Los horarios que ha establecido la iglesia, ¿bien? Vamos a entonces entrar al mensaje y más o menos, hermano, viendo algunos mensajes relacionados con la iglesia. La semana pasada enseñaba sobre lo que era la disciplina dentro de la iglesia y que nosotros como miembros debemos estar sujetos a las ordenanzas, mandamientos o leyes que Dios ha dado a su iglesia a través de su palabra. Y luego, pastor, también nos enseñaba de incluso la exclusión o la expulsión de un hermano dentro de la iglesia con el fin, el propósito de guardar la santidad dentro de la iglesia. Y yo les decía a ustedes, hermanos, que Dios honra cuando nosotros les honramos a Él. Disciplinamos porque honramos la santidad de Dios y porque Dios así lo manda también. Expulsamos porque Dios quiere santidad dentro de su iglesia. Y también Dios quiere trabajar y obviamente a través de la disciplina y expulsión, Dios trabaja y obra en los corazones de los miembros o las ovejas que están dentro de su rebaño. Sin embargo, el mensaje de hoy se llama, escuche bien el título del mensaje de hoy, se llama Enfrentando nuestro pecado en arrepentimiento. Así se llama el mensaje de hoy, Enfrentando nuestro pecado en arrepentimiento. Hermano, qué importante es esto, de poder entender que nosotros debemos confrontar nuestro pecado, no huir, no darnos por vencido, no poner excusa, sino arrepentirnos de nuestros pecados. Ahora, vamos a ver varios versículos sobre problemas que existían dentro de las iglesias, ¿bien? Y primeramente vamos a ver varios versículos que están en el libro de Apocalipsis y nos vamos a mover del capítulo 2 hasta el capítulo 3, principalmente, ¿bien? Y aquí usted conoce que hay mensajes, ¿cierto? Principalmente a 7 iglesias. Hay mensaje a 7 iglesias. Ahora, estos mensajes, Jesús va a encontrar errores, pecados, problemas que habían dentro de esta iglesia. Y Dios no se va a quedar callado. Dios le va a decir el problema que tenían específicamente cada una de estas iglesias. ¿Bien? Y vamos a ver primero todas las iglesias y los problemas que tenían en las iglesias. Bien, comenzamos. Bien, sígame con la lectura en los versículos que yo le voy a ir indicando para que usted pueda leer. Espero que no se pierda, bien, y pueda comprender bien lo que quiero explicar. En Apocalipsis, entonces, capítulo 2, primera iglesia que vemos, Éfeso, dice en el versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Bien, ahora entendamos, hermano, que la iglesia es un organismo, ¿cierto? Es el cuerpo de Cristo, pero nosotros somos parte de la iglesia, entonces no es como que la iglesia somos los creyentes, ¿cierto? Entonces si Dios está diciendo, esta iglesia ha dejado su primer amor, es porque la iglesia, es porque los hermanos dentro o que formaban esa iglesia habían dejado su primer amor. Dios está hablando a los hermanos de esta iglesia, han dejado su primer amor. Esto es un grave problema, es un pecado. Habían dejado su primer amor. Bien, luego a la siguiente iglesia en Pérgamo, Apocalipsis capítulo 2, versículo 14 y 15 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que reciben la doctrina, a los que retienen, la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación, y también tiene a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Otra iglesia, Pérgamo, y estos hermanos tenían un grave problema. Estaban pecando. ¿Cuál era su pecado? ¿Cuál era el problema que tenían dentro de la iglesia?
Estaban permitiendo falsas doctrinas, falsas enseñanzas, y obviamente, hermano, esto Dios lo aborrecía. Luego vemos, hermano, otra iglesia, Tiatira, Apocalipsis capítulo 2, versículo 20. Y vemos nuevamente cómo Dios va a reprochar a esta iglesia otra conducta. Mire lo que dice el versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esta iglesia, estos hermanos líderes, estaban permitiendo que esta mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñara, hermanos, seduciera a los varones a caer en fornicación y también a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Bien, entonces vamos viendo cómo Dios va mostrando cada pecado y problema que tenía las iglesias. Luego saltamos al capítulo 3, versículo 2. Capítulo 3, versículo 2, y vemos otro mensaje a otra iglesia. Y dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Aquí vemos otro mensaje donde Dios dice, tus obras no son perfectas delante de Dios. Tienes un problema como iglesia. No están obrando bien. Hay un problema, ¿bien? Luego vemos otro problema en otra iglesia. Ahí mismo capítulo 3, versículo 15 al versículo 16. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Aquí vemos el problema de esta iglesia, que no era una iglesia comprometida, consagrada al Señor. Eran tibios, ¿bien? Eran tibios y Dios va a reprocharles eso, ¿bien? Ahora, fíjense algo. Después de que Dios a cada una de estas iglesias les dice su pecado, el problema que estaban teniendo en la iglesia, vamos a ver cómo debían confrontar esto. Vamos a ver que el mensaje, después de haberles dicho el problema, era el mismo. De hecho, vamos a enfrentar primero a la iglesia, el libro de la iglesia de Éfeso. En el versículo 5 de Apocalipsis 2, volvamos, ¿cierto? Apocalipsis 2, versículo 5, y lo primero que va a decir dice, recuerda por tanto, de dónde has caído, y mira lo que dice ahora, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. 2 veces, hermano, la palabra. Arrepiéntete, arrepentido. Entonces, ¿qué Dios le dice a esta iglesia de Éfeso? Está mal, está pecando. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que arrepentirte. Luego, en el segundo mensaje a la iglesia de Pérgamo, capítulo 2 del mismo Apocalipsis, pero el versículo 16, mira el mismo mensaje a la otra iglesia. Dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Nuevamente Dios le dice a la otra iglesia, arrepiéntete. Luego veamos a la otra iglesia también, en el versículo 22, ahí mismo Apocalipsis capítulo 2, versículo 22. Dice, he aquí, yo la arrojo en cama y gran tribulación a los que en ellas adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Hermano, ¿qué tenían que hacer nuevamente? Arrepentirse. Y si no se arrepentían, entonces iba a venir el castigo de parte de Dios. Pero estaba la oportunidad de arrepentirse. Saltamos al capítulo 3. Y el versículo 3, mira lo que dice. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrá a qué hora vendré sobre ti. Nuevamente le dice a la otra iglesia, arrepiéntete.
Sigamos en el capítulo 3 y último versículo que vamos a leer. Versículo 19 dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Hermano, es increíble, pero cómo cada mensaje, hermano, que estas iglesias recibieron de parte de Dios, después de que Dios les había mostrado su pecado, después de que Dios les había dicho lo malo que estaban haciendo, el mensaje era el mismo. ¿Cuál es el mensaje? Arrepiéntanse. Tienen que arrepentirse. No hay otra salida, arrepiéntanse. O si no, va a venir el castigo del Señor. Ahora, es increíble, hermano, pero en el mundo actual en el que vivimos, la psicología, hermano, ha transformado y ha cambiado el pensamiento del ser humano. Y lo ha llevado, hermano, como no hay pecado hoy en día. La psicología, las nuevas enseñanzas quieren hacernos creer que no somos pecadores. Hay errores que cometemos, nos equivocamos. De hecho, hoy en día la mayoría de los pecados cometidos por las personas los justifican inventándole un nombre y así ponerle como que es una enfermedad. Es muy difícil que un psicólogo te diga arrepiéntete cuando le vayas a visitar, cuando tú vayas a hacer terapia. De pasada no son buenos, mejor encuentres salida en su Biblia. Pero es increíble, hermano, cómo el mundo no te va a decir arrepiéntete, has pecado. No, un ladrón dice es un cleptómano, ¿cierto? Tiene problemas, es un enfermo. Un hombre inmoral tiene un problema, es una enfermedad, ¿cierto? El otro día, hermano, es increíble, pero una niña le pegaba a su mamá y el psiquiatra le dijo que eso lo hacía porque era un problema basado en una enfermedad que ella tiene. Es increíble, pero hoy en día todo tiene un nombre puesto por la ciencia como enfermedades, problemas de los seres humanos, pero que necesitan ser tratados sin arrepentimiento. Hermano, y el mundo o la sociedad nos quiere hacer ver que somos víctimas. No somos pecadores, somos víctimas. No necesitamos arrepentirnos. Pero sin embargo, Dios en su palabra es claro, es muy claro, al decirnos una y otra vez la forma de enfrentar el pecado, de salir adelante es, primero que nada, debes arrepentirte. Debes arrepentirte de lo malo que has hecho. Ahora, hermano, quiero decirte algo muy importante, que sin arrepentimiento no hay perdón. Hermano, Dios no va a perdonar a una persona que no se arrepienta. Sin arrepentimiento no hay perdón. No podemos avanzar sin arrepentimientos. Nos quedamos estancados en nuestro proceso espiritual, en nuestro crecimiento espiritual. No avanzamos en la carrera que Dios nos ha dado si no hay arrepentimiento. O sea, el arrepentimiento es fundamental, hermano, en nuestra vida. Ahora, hermano, fíjate esto. Llegamos al punto de expulsar a un hermano de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque no se quiere arrepentir de su pecado. Por eso, si el hermano dijera, perdón, me arrepiento por lo que hice, ¿por qué lo vamos a expulsar? ¿Por qué? No hay motivo. El hermano se arrepintió. Qué bueno, se va a restaurar. Pero no se arrepiente. Y como no se arrepiente, está obstinado y sigue haciendo lo mismo, la iglesia tiene que expulsarlo. Pero si el hermano se arrepintiera, oh, qué genial sería, ¿no? Nos evitaríamos expulsarlo. Hermano, qué genial sería pillar a alguien o no pillarlo y que venga solo y diga, hermano, pequé, pero me arrepiento. ¿Por qué lo voy a disciplinar? Si el hombre confesó, se arrepintió, pidió perdón. Pero como no se arrepiente, entonces tarde o temprano es pillado y se pone en disciplina. ¿Se da cuenta, hermano, cómo Dios siempre deja la puerta abierta, da oportunidad para que nosotros nos arrepintamos? Sin embargo, cuando no nos arrepentimos de nuestros pecados, viene consecuencia.
castigo de Dios, disciplina, expulsión de la iglesia. Y luego la iglesia es la mala. Luego los hermanos son legalistas, los hermanos no tienen amor por sus propios hermanos. Pero, ¿por qué no te arrepientes? ¿Por qué no te arrepientes y está? Y Dios va a estar con los brazos abiertos, hermano, esperando que tú vengas arrepentido delante de Él. Hermano, el padre, en la parábola del hijo pródigo, estaba feliz cuando su hijo llegó arrepentido donde Él. ¿No va a estar feliz Dios cuando tú te arrepientes y vengas delante de Él? Pero es necesario, hermano, el arrepentimiento en nuestra vida. Ahora, parte, hermano, de que no queremos arrepentir es nuestro orgullo de no reconocer que estamos mal. Parte de que en nuestra vida no queremos arrepentirnos es porque eso nos llevaría a reconocer que hemos pecado y que estamos mal. Y eso es orgullo en nuestra vida. El orgullo nos ciega, nos nubla, no nos permite venir arrepentidos delante del Señor. El orgullo no nos permite pararnos delante de la iglesia y decir, hermano, estoy arrepentido por lo que hice. Hermano, estoy arrepentido por lo que te hice. Entonces el orgullo termina ganando, ¿cierto? Y luego nos endurece. Y luego empezamos a ver que los demás están mal, cuando todo era tan sencillo si yo me hubiese arrepentido. Hermano, hermano, si hay algo que a Dios le molesta es cuando somos obstinados en seguir pecando, cuando el orgullo comienza a florecer y seguimos sin reconocer y no hay arrepentimiento en nuestra vida. Pero hermano, ¿qué Dios más grande cuando vemos cómo Él muestra su misericordia para una persona que realmente está arrepentida? Por eso, hermano, el orgullo es algo totalmente complicado, aunque no vamos a hablar del orgullo, pero es una de las cosas que no permite que como personas podamos enfrentar nuestro pecado en arrepentimiento. Veamos, hermano, qué tan importante es el arrepentimiento para la persona, para un ser humano. Es tan importante, hermano, que sin arrepentimiento no vamos al cielo. Sin arrepentimiento en nuestra vida no hay salvación para nosotros. ¿Por qué? Porque hablando de una persona que aún no ha conocido a Cristo, la persona no puede aceptar a Jesús en su corazón si primero no se arrepiente de todos sus pecados. La persona, para reconocer a Cristo en su vida, tiene que arrepentirse por los pecados que ha cometido. Pues si él no reconoce sus pecados y no se arrepiente, entonces ¿cómo va a entender o por qué va a buscar a un Salvador? Busco a un Salvador porque estoy arrepentido de mi pecado y necesito que alguien me salve. Pero necesito arrepentirme. Es lo primero. Hechos capítulo 3, versículo 19 dice: así que arrepentíos y convertíos. O sea, van a convertirse al cristianismo, pero primero se van a arrepentir. Claro, hay que arrepentirnos de nuestros pecados y venir a Dios. Y Él nos va a salvar. Pero no podemos venir al Señor con una actitud de soberbia, de orgullo y decir, quiero ser cristiano, yo no tengo de qué arrepentirme. No, hermano, la primera actitud que debe haber en nuestra vida es arrepentimiento. Versículo 19 dice, entonces, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor tiempos de refrigerio. O sea, hermano, vienen tiempos de refrigerio para nuestra vida después de que nos hemos arrepentido. Marcos, capítulo 1, versículo 15, igual dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido, hablando Jesús, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Hermano, una persona cree en el Evangelio y acepta al Señor Jesús después de que entendió que es un pecador y que necesita arrepentirse para que Dios perdone su pecado. O sea, ¿se da cuenta de cuán importante es el arrepentimiento? Pero la gente anda engañada en el mundo diciendo,
yo no he hecho nada malo, yo soy una buena persona, no le he hecho nada a nadie. Eso es lo que el mundo tiene metido en su cabeza. ¿Y por qué tengo que pedirle a Dios perdón si no he hecho nada? Las personas están engañadas y no entienden que todos hemos pecado y que todos tienen que arrepentirse. De lo contrario, no hay salvación para los que no se arrepienten. Ahora, escúcheme bien lo que voy a decirle. Un verdadero arrepentimiento va a producir un cambio en nuestra vida. ¿Me escuchó bien, hermano? Un verdadero arrepentimiento va a producir un cambio en nuestra vida y me va a llevar a mí, al que se está arrepintiendo, lo va a llevar a aborrecer el pecado que cometió. Sí, mi hermano, un verdadero arrepentimiento produce un cambio en mi vida, pero no solamente produce un cambio, sino que me lleva a mí a aborrecer aquello que cometí, ese pecado que cometí que me llevó a arrepentirme. De lo contrario, si no hay un cambio en mi vida, si no aborrezco el pecado que cometí, entonces no es arrepentimiento. Pueden ser otras cosas ocasionadas por las emociones, por los remordimientos, por quedar bien, por tener una conciencia tranquila, pero no es arrepentimiento si no cambio mi vida y aborrezco el pecado, porque un verdadero arrepentimiento me lleva a eso. Charles Finney es un escritor cristiano de libros, escribió, obviamente, y dijo una frase muy buena: el falso arrepentimiento es cuando el individuo todavía siente deseos de pecar. Se abstiene de hacerlo no porque lo aborrece, sino porque teme sus consecuencias. Déjeme explicárselo mejor. Dice, el falso arrepentimiento es cuando el individuo todavía siente deseos de pecar. Se abstiene de hacerlo no porque lo aborrece, sino porque teme sus consecuencias. Hay personas que no están arrepentidas y utilizan un falso arrepentimiento por miedo a lo que le va a pasar solamente, por temor a las consecuencias y solamente quieren librarse del castigo. Pero no porque aborrecen pecar, no porque han entendido que debe cambiar porque eso ofende al Señor. Cuando uno se arrepiente, automáticamente entendió, esto ofende al Señor, lo aborrezco, no lo quiero volver a cometer nunca más en mi vida, estoy arrepentido, voy a cambiar, un cambio de actitud, de mente. Eso es lo que quiere decir en verdad. Proverbios 28:13, hablando sobre el arrepentimiento, dice, el que encubre sus pecados no va a prosperar. O sea, el que tiene sus pecados ahí ocultos, pero no solamente oculto, el que no los confiesa y no está arrepentido, dice la Biblia, no va a prosperar. Más el que los confiesa y se aparta. O sea, me arrepiento, me aparto de este pecado que me ha hecho arrepentirme, dice, alcanzará misericordia. Si yo vengo, hermano, diciendo estoy arrepentido, a los 5 minutos lo vuelvo a hacer, y luego digo, estoy arrepentido, y a los otros 5 minutos lo vuelvo a hacer, estoy arrepentido. Bueno, la Biblia dice 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar. Sin embargo, si estoy haciéndolo consciente y estoy jugando con el arrepentimiento, hermano, dice, no va a alcanzar misericordia, no va a prosperar. Alcanza misericordia el que se arrepiente y se aparta del pecado. O sea, un verdadero arrepentimiento por consecuencia te va a llevar a apartarte del pecado. Por eso 1 Juan 1:9 también dice, versículo conocido, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, Dios es fiel, cumple su palabra, cumple su promesa, por amor a sí mismo, por amor a su nombre. Pero debes arrepentirte, debes apartarte del pecado. Si te arrepientes, Dios va a limpiar y va a perdonar.
Pero si no te arrepientes, Dios no te va a perdonar por arte de magia. Dios no te va a perdonar. O sea, Dios podía haber dicho, hermano, o claramente el versículo nos muestra y dice, hermano, arrepentidos si creen en el Evangelio. ¿Por qué no todo el mundo va al cielo? Porque no todo el mundo se arrepiente de sus pecados. Mas al cielo van arrepentidos que recibieron a Cristo en su corazón. Entonces, hermano, vamos viendo y te voy a mostrar que un verdadero arrepentimiento es cuando nos apartamos del mal. Te he mostrado, hermano, que un verdadero arrepentimiento es cuando nos arrepentimos y nos apartamos del mal. Mateo capítulo 3, versículo 8 y 9, mira lo que va a decir ahora. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Bueno, la Biblia dice, te arrepentiste, ¿cierto? Hace frutos dignos que muestren que hubo un verdadero arrepentimiento. Seamos honestos, si una persona se arrepiente y dice, estoy arrepentida, y después de un mes lo vemos, no después de un mes, sino que se arrepintió, pasa un mes y en todo ese mes lo hemos visto todo ese mes practicando lo mismo que dijo que está arrepentido, nosotros decimos, es un mentiroso, no se ha arrepentido. Mira, sigue haciendo lo mismo todos los días como si nada. Sin embargo, cuando nosotros decimos, o cuando vemos en una persona decir me arrepiento, y luego pasan meses y decimos, este sí se arrepintió, su actitud cambió, nunca más volvió a hacer lo mismo, todo lo contrario, ha hecho cosas, méritos, como para decir, cambió, se arrepintió de verdad el hombre. Por eso la Biblia dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir, mira el problema, hermano, que estos hombres tenían, diciendo, no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre. Ellos pensaban que no necesitaban arrepentirse. Estos hombres pensaban, ¿para qué vamos a hacer frutos de arrepentimiento? Somos hijos de Abraham. Y luego dice, porque yo digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Usted puede ver toda la discusión con estos hombres. Jesús le dijo, no, arrepiéntanse. No vengan aquí diciendo que somos judíos y hijos de Abraham. Tienen que arrepentirse. Y luego demuéstrenlo de verdad que se han arrepentido, haciendo frutos dignos del arrepentimiento. Hermanos, después de que el Espíritu Santo nos convence de pecado, después que el Espíritu Santo nos muestra a nosotros que somos pecadores, parte de la vida cristiana va a ser que toda nuestra vida vamos a vivir en arrepentimiento. ¿Cómo es esto? La Biblia dice que los cristianos no practican el pecado, mas pecan. Pablo dijo que me librara de este cuerpo, ¿cierto? De muerte. Muchas veces terminaba haciendo lo que no quería hacer. No es una justificación para pecar. Sin embargo, un cristiano no debe practicarlo, mas puede caer y pecar. Pero cada vez que un cristiano auténtico, verdadero, peque, él debiera venir automáticamente arrepentido delante de Dios a pedir perdón. Sí, hermano, cada vez que como cristiano ofendamos al Señor, nuestra actitud debiera ser automáticamente humillarnos y arrepentirnos delante de Dios. Entonces, esto va a ser fundamental y esencial en la vida de un cristiano. Un cristiano maduro sabe que todos los días tiene que venir arrepentido a pedir perdón al Señor por lo que le ofendió durante el día. Ahora, hermano, muchos solo viven con remordimientos en sus vidas. Otros cristianos solo buscan estar con sus conciencias tranquilas. Bien, hay hermanos que solamente están con remordimientos en sus vidas y otros solamente quieren tapar sus conciencias, sentirse tranquilo, viniendo a la iglesia, haciendo una buena obra. Pero un cristiano maduro sabe que tiene que venir arrepentido todos los días a pedir perdón al Señor cuando le haya ofendido. Ahora, en 2 Corintios, capítulo 7, versículo 10, hay un versículo que habla acerca de esto muy bien. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse,
pero la tristeza del mundo produce muerte. Hermano, una verdadera tristeza que te lleva al arrepentimiento, te lleva a salvación, te lleva, hermano, a salir adelante, a establecer una comunión con el Señor, a disfrutar de las bendiciones de Dios porque te has arrepentido y le has buscado. Más el remordimiento, más el que no se arrepiente de verdad, dice, es tristeza según el mundo, produce muerte. Ahora, no puedes, hermano, escúchame bien, no puedes mantener una relación con el Señor si no aborreces el pecado y te arrepientes cuando pecas. Es imposible, hermano, sostener una relación con Dios si tú no aborreces el pecado y te arrepientes cada vez que pecas. Yo te pregunto, hermano, ¿te arrepientes cuando ofendes y pecas delante del Señor? ¿Te arrepientes o te da lo mismo ya? ¿O te has acostumbrado a tu pecado que ya ni siquiera te arrepientes? Porque, hermano, muchas veces cuando el tiempo pasa, esto lo vemos normal en nuestra vida. Pequé durante el día de hoy y mañana vengo a orar delante del Señor y no me arrepiento de lo que hice, del pecado. Y oro como normal, como que si todo está bien. Pero Dios no puede ser burlado. Pero a Dios no se le pasó por alto lo que tú le ofendiste. Y si tú vienes al Señor a orar, y para que tu oración no sea estorbada, para que tu oración esté limpia delante del Señor, para que tu comunión con Él no se vea afectada, entonces debes arrepentirte de tus pecados. Pero como creyentes le decimos, pequé, ya no importa, no es tan grave, sigamos nomás. No, por más pequeño que sea la ofensa, pídele perdón y arrepiéntete por lo que hiciste. Tenemos que arrepentirnos, porque no somos perfectos, porque no pasa un día sin que no pequemos, por lo cual todos los días debiéramos arrepentirnos para tener una relación plena, disfrutar de comunión diaria con nuestro Dios. Pero el que no se arrepiente no va a disfrutar de comunión plena con el Señor. Ahora, gracias a Dios, tenemos un montón de ejemplos en la Biblia, donde hombres y mujeres de Dios se arrepentían y a Dios les agradaba cuando ellos se arrepentían, porque Dios veía cómo venían arrepentidos y Dios les bendecía. Ahora, el rey David dijo que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado, que viene arrepentido. El hombre que viene con un corazón contrito, humillado, arrepentido delante de Dios, Dios no le va a decir, sale de acá, pecaste. Dios no va a decirle eso. El que viene con un corazón contrito, humillado, no importa lo que haya hecho, no importa, hermano, lo que haya hecho. Miqueas capítulo dice, ¿qué Dios como tú? O sea, no hay Dios fuera del Señor, pero ¿quién como tú, incomparable, inigualable, que perdona el pecado de su pueblo? Hermano, ¿qué Dios como Él? Que cuando uno viene humillado y le dice, Señor, perdóname, estoy arrepentido, Dios te dice, ven, tranquilo, te perdono. Pero hermano, tan soberbios somos que a veces pecamos y decimos, ¿y qué? Si todos lo hacen, arrepiéntete. ¿Y por qué? ¿Por qué me tengo que arrepentir? Esa es nuestra actitud muchas veces. Arrepiéntete, te van a expulsar de la iglesia. ¿Y qué? Que me impulsen. Total, la iglesia ¿quién? Es hecha por hombres. Y empezamos a hablar cosas que, hermano, que realmente uno dice que no entendió nada de lo que uno le ha enseñado, de lo que la palabra de Dios enseña. ¿Por qué como seres humanos tenemos esa arrogancia en nuestra vida? ¿Por qué como personas somos así, hermano? Y esta actitud la tenemos de niño, cuando a veces de niños somos así. Y claramente es porque nacemos con pecado, ¿cierto? Pero hermano, una vez que hemos entendido el perdón de Dios, es necesario que comprendamos, que seamos humildes a la hora de pecar y venir y decir, Señor, estoy arrepentido por lo que hice, la embarré, cometí tremendo pecado, estoy arrepentido, no quiero volver a hacerlo. Es la actitud correcta para que Dios perdone. La Biblia dice también, hermano, escudriñar nuestros caminos y volvamos al Señor. Si vas a escudriñar tus caminos es para que te arrepientas y vuelvas al Señor.
Pero no pretendas volver al Señor sin arrepentirte, porque Dios no te va a recibir si no te arrepientes. Tienes que arrepentirte. Ya sea uno que nunca ha conocido a Cristo, no va a poder recibir a Cristo si no se arrepiente de sus pecados. Y ya sea un cristiano, no va a volver a tener una comunión con Dios si no se arrepiente por lo malo que ha hecho. Tiene que haber arrepentimiento, hermano. Es importante. La Biblia dice en Crónicas, si se humillare mi pueblo, si este pueblo viene humillado, arrepentido, con una actitud de arrepentimiento, claro que yo les voy a escuchar, dice Dios. Claro que yo los voy a sanar. Claro que yo los voy a recibir. Dios es misericordioso, sus misericordias son nuevas cada día. Para los que se arrepienten, para los que vienen a buscar, a pedir perdón delante de Él. Pero para los soberbios que no se quieren arrepentir, no hay perdón. Esa es la verdad, no hay perdón. Hermano, y qué maravilla saber que podemos hallar, encontrar perdón todos los días en la gracia de Dios cuando venimos arrepentidos delante de Él. Hermano, solamente te dejo esta invitación, que cada vez que peques, que cada vez que cometas algo, entiendas que está mal y que la Biblia nos dice arrepentidos, arrepentidos y volvamos al Señor. Busquémosles en arrepentimiento, humillémonos y digamos, he pecado, estoy arrepentido, voy a luchar por no volver a cometerlo nunca más. Bien, hermano, ¿quién te va a arrojar la piedra? ¿Quién está libre de pecado para condenarte, para arrojar la piedra? Nadie. Pero cuando te arrepientes y pides perdón. Pero hermano, si estás en la iglesia, si eres miembro de la iglesia y te equivocaste y pecaste y más encima te pones obstinado y no quieres reconocer y pedir perdón, arrepentirte, ¿qué vamos a hacer? Disciplinarte. ¿Qué vamos a hacer? Expulsarte. Porque estás dejando mal el testimonio de Cristo, de su iglesia. Estás afectando la santidad de la iglesia. No quieres arrepentirte. No podemos hacer nada más. Pero para el que se arrepiente, hermano, las puertas están abiertas. Por eso, hermano, cada vez, no importa cuál haya sido el pecado, no importa, Dios te llama y te manda que debes arrepentirte y buscarle, pedirle perdón, que Dios va a estar con los brazos abiertos esperándote. Y aprovechemos que aún hay tiempo para los que no conocen a Cristo. Para los que no conocen a Cristo, amigo, si alguien me está escuchando, si primera vez me escucha o primera vez se conecta a un culto de la iglesia, aproveche que aún hay tiempo para venir arrepentido delante de Dios y decir, Señor, he pecado y estoy arrepentido. Porque va a haber o va a llegar el momento donde ya no va a haber tiempo para arrepentirse y va a ser demasiado tarde. Y tú, cristiano, y para ti, que eres un hijo de Dios, antes que venga el castigo, antes que venga la disciplina, mejor arrepintámonos si estamos haciendo algo malo, pidámosle perdón al Señor y arrepintámonos y volvámonos a Él de todo nuestro corazón. Dios te bendiga, vamos a orar, terminamos el culto día martes y nos vemos el día domingo en el culto de oración, de adoración que tenemos, ¿cierto? Con Pastor Felipe, ¿bien? Oramos y terminamos, hermano. Padre, gracias por su palabra en esta hora, por su maravillosa palabra que nos habla a nuestra vida, Señor. Padre, qué gran verdad, Señor, y qué maravilloso es usted, Señor. A pesar de todo lo que nosotros hacemos cada día, Señor, usted nos ofrece su perdón, Señor, siempre y cuando vengamos humillados, Señor, arrepentidos, Señor, a buscarle a usted. Gracias por su misericordia. Pido, Señor, que podamos tener una buena actitud como iglesia, Señor, como personas, de siempre estar arrepentidos, humillados delante suyo, Señor. Aleja del orgullo de nuestra vida, de nuestro corazón, para no reconocer lo malo, para no pedir perdón y arrepentirnos, Señor. Sino que siempre podamos estar humillados, arrepentidos, Señor, de aquello malo que hemos hecho, Señor. Bendiga a su iglesia, Señor, bendiga a cada uno de mis hermanos. Gracias por el mensaje y por el culto que nos permite poder tener. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Nos vemos el día domingo.